Buenas tardes para todos y todas. Hoy, desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería, estamos en nuestra última live del año. Muy complacida de haber estado con ustedes durante todo este año. Fue muy afortunado contar con su presencia y con las personas que se nos unieron en cada una de las live. Hoy empiezo a saludarlos antes de iniciar a Carmen Tico Cross, a Franco Guevara, a John Zuluaga, a I. Fernando y a a José Education, a Jonathan Vázquez, a todos los que a Luan Moon y Clema que se unieron. Muy complacida de estar con ustedes en esta última live, de haber tenido esta oportunidad, aunque no los conozca personalmente, algunos sí los conozco. Muchas gracias por estar. Hoy quiero hacer unas conclusiones de este año 2023 en relación a esa educación y el aprendizaje y a esos temas que tratamos durante el año para terminar con una conclusión, que es este libro que se los presento, que ustedes lo han venido oyendo y lo hemos venido promocionando. Muchas gracias a todos ustedes. Entonces, en este año que hablamos básicamente de la educación y el aprendizaje, se trataron muchos aspectos relevantes, necesarios, porque nos dieron o les dimos algunos recursos que se tienen hoy en este mundo cambiante y que les van a ayudar a ustedes a cambiar ese acto educativo y esa mediación pedagógica. Hablamos inicialmente de las tecnologías y entre ellas mencionamos de pronto ese Big Data, como esa minería de datos que es ese cúmulo de datos que se encuentran hoy en día, que están cambiando tan vertiginosamente, porque hay cifras que dicen que hay 1.700 billones de bytes por minuto, es decir, hay una acumulación de datos inmensa. Pero eso, ¿para qué le sirve a uno? Le sirve para analizar, para interpretar, con el fin de mejorar su propia práctica educativa o tener datos que son evidencias y certezas que nos ayudan también en nuestra propia práctica. Sigo saludando a Jimena Farmacología, a Nazaré, muchas gracias a todos los que se están uniendo, a Jorge Pardo, muchas gracias por estar aquí. Entonces también miramos esa tecnología, pero siempre les he repetido, la tecnología es muy importante, la tecnología llegó para quedarse, y para transformar, pero hay que ser resilientes y cuidadosos en el momento de usarla. Recordemos que no todo es la tecnología. Nosotros somos seres humanos, somos seres pensantes, somos seres creativos y por eso nadie nos va a reemplazar. Hablamos de pronto de esa inteligencia artificial que llegó y que está y que es el auge hoy en día, el chip GPT. Entonces, pero no es lo único. Vimos otras cosas muy importantes como en tecnologías como Chamila, el Google Classroom, el Google Drive, las diversas plataformas, los diversos elementos como para uno organizar una clase, como el Canva, las redes, el Prezi, el Kahoot y muchas otras de las que hablamos. Pero quiero recordarles una cosa. La educación es un arma para cambiar el mundo, pero Freire nos dice, no, no es para cambiar el mundo, es para cambiar las personas que van a cambiar el mundo. Por eso es tan importante eso que nosotros hacemos con nuestros estudiantes en ese acto de mediación pedagógica. Es para que ellos sean innovadores, creativos y podamos enfrentar y solucionar los problemas que hoy tenemos en este mundo global, en este mundo al que nos tenemos que enfrentar. Zuluaga, Nazaré, Azul y Camacho que se acaba de unir, a Techis que se unió, muchas gracias a todos los a José me dice aquí, José Educación que se acaba de unir y a Ruamun y Clemen Sofía que se unieron. Muchas gracias a Jorge y a todos los que se han venido uniendo y a Juan Mora.
Entonces también miremos que ahí también tuvimos en esta slide durante este primer semestre algunos invitados muy importantes, entre ellos menciono a Jonathan Josué Vázquez Pérez, que era de la universidad o es de la Universidad de Guadalajara en México, hablando sobre el podcast como una herramienta muy útil que nos puede ayudar también en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Hablamos también de la indagación como esa metodología indagatoria que nos permite a nosotros buscar e indagar preguntas y evidencias. Y por eso también tuvimos otra invitada muy importante que fue la doctora Lidia García Ortiz, hablando de la evidencia científica, que también es de la Universidad de Guadalajara en México. Y también al final tuvimos a un invitado también muy especial que nos habló de la formación en investigación en enfermería, que fue el doctor José Luis Guedes dos Santos de una universidad del Brasil. Concluyendo entonces en ese primer semestre, vimos que la innovación educativa es indispensable en el aprendizaje hoy en día. ¿Por qué? Porque nos permite moldear recursos humanos y recursos físicos en estas demandas que nos está retando este mundo global, y por eso una cosa importante es el desarrollo del pensamiento creativo y reflexivo, la toma de decisiones, la resolución de los problemas, la colaboración, la autogestión, la resiliencia y la comunicación y la ética como elementos importantes a tener en cuenta en esa innovación educativa, que fue el tema que tratamos durante ese primer semestre de este año 2023. En el segundo semestre sigo saludando aquí a Yuli Arias, a Juan Mora, a Texis, a Zuluaga, a Nazaré, a Jimena Farmacología, a Jonathan Vázquez y a todas las personas que se han venido uniendo a esta live. En este segundo semestre entonces hicimos como algo un poco más diferente, que fue lo relacionado con esos procesos pedagógicos de la enseñanza y el aprendizaje. Y entonces inicialmente vimos la problematización, el propósito y la organización, esos saberes previos como ese conflicto cognitivo-disonancia conflictiva que debe tener el estudiante al inicio de ese acto educativo, de esa clase como la llamamos. Además, la gestión y el acompañamiento y la evaluación. Entonces vimos esa serie de hechos e interacciones que se producen en ese proceso educativo de enseñanza-aprendizaje para llevar al estudiante a aprender, a desaprender y a volver a reaprender, que ese es nuestro objetivo. Y entonces quiero citar esta frase de William Agin, que la cité anteriormente, que dice: la educación no es la respuesta a la pregunta, es el medio para encontrar la respuesta a todas las preguntas. Por eso requiere de evidencias, de certezas, no de verdades absolutas, como yo siempre lo he dicho, porque la verdad absoluta no existe, existen verdades relativas. Y quisimos también entonces enfocarnos un poco en este segundo periodo en lo que era la evaluación. ¿Qué es la evaluación? Esa valoración que nosotros hacemos de ese aprendiz, de ese sujeto que está en proceso de aprendizaje. Y por eso hablamos de esas características que debe tener esa evaluación, entre ellas la validez, la confiabilidad y la objetividad cuando nosotros realizamos cualquier tipo de prueba. Por eso hablamos de los instrumentos y de las pruebas que se deben utilizar cuando son medidas por medios escritos o por medios orales. Y tuvimos también unos invitados muy importantes durante este segundo periodo que nos hablaron de la rúbrica en evaluación, la magíster María Angélica Villarreaga Nieto, que es profesora y jefe del laboratorio del Hospital de Simulación en la Universidad de La Sabana,
Y también a la otra invitada, hablando del debriefing, que fue la profesora Marjorie Guevara Lozano, también de la Universidad de La Sabana, de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación, que nos habló de ese debriefing como esa estrategia que se utiliza en los laboratorios de simulación. Mencionamos también los resultados de aprendizaje, una palabra nueva que se ha venido incluyendo hoy en día, porque el Ministerio de Educación Nacional y los procesos de reacreditación y los procesos prácticos están pidiendo que se determinen esos resultados de aprendizaje, ya sea previstos, resultados generales de un programa o resultados de una asignatura o resultados de aprendizaje de una clase que cualquier profesor siempre debe tener ese resultado, hacia dónde quiere llegar el estudiante, y por eso hablamos de esos resultados de aprendizaje, aunque también vimos la evaluación de las competencias como una parte importante. Entonces, esa fue como el año que tuvimos, fue un año muy fructífero, fue un año también que algunas veces no pudimos dar las y les agradezco que hayan tenido esa paciencia, porque me tuve que ir una vez a México y después me fui a Granada y tuve allá experiencias fabulosas y vivencias de aprendizaje, como fue la evaluación que hice en México y como fue mi ponencia en el en el Colegio Iberoamericano de Educación, que se realizó en Granada y que lo realiza la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Enfermería, la ADEFE. Sigo saludando aquí a Matalian, a May Giraldo, a Angie Garza, a Julia Arias, a Juan Mora y a todos los que se unen. ¿Y con qué quiero concluir yo en esta live y darles las gracias por esa participación? Porque sin ustedes esto es imposible de realizar. Y además, con las repeticiones que se hace de esta live en todas las redes, en YouTube, en Facebook, en el mismo Instagram y en otras, cuando se cuelga en la página de la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería, esas repeticiones han sido muy abundantes y les agradezco que las hayan repetido y que de pronto esas pildoritas o cápsulas que yo doy, que son realmente cápsulas que tienen una bibliografía, ustedes las puedan utilizar. Entonces quiero por último hablar de mi libro, aunque ahora 8 días lo presentamos, quiero mostrarlo aquí, este libro que es Reconstruyendo los Diálogos de Educación 2, que está dentro de la colección de la calidad en la formación del profesional de enfermería que ACOFAEN promueve, y que se habló de un nuevo rumbo hacia la educación y el aprendizaje, que comprende todas las 26 slides que dimos en el año 2022 y en el cual nosotros presentamos toda esa serie de aprendizajes y sus diferentes estrategias, y que hablamos del aprendizaje colaborativo, del aprendizaje en servicio, del aprendizaje por retos, del aprendizaje situado, del aprendizaje experiencial o experiential, de diferentes tipos de aprendizaje, por observación, por imitación, significativo, por descubrimiento, aprendizaje en la práctica, etcétera, de las muchas cosas que hablamos el año pasado que les pueden servir. Y hablamos de esas competencias de aprender a aprender, de la simulación práctica como método de enseñanza, y de las transposiciones de saberes y estrategias didácticas que quería yo complementar en este libro que se publicó y que está a disposición de ustedes, y lo van a tener en las redes y lo van a tener en la página de ACOFAEN, en un sitio especial de la página. Pero también quiero recordarles que si alguno de ustedes puede tener y quiere tener el libro por medio físico, pueden hacerlo saber a la Asociación Colombiana, a través de las redes pueden escribir y pueden mandar su dirección para hacerles llegar el libro, que no tiene ningún costo de material ni de envío.
Por eso queremos que ustedes los tengan y que puedan, si quieren físicamente tenerlo, porque hay personas que nos gusta tener los libros físicamente para leerlos, para consultarlos, para que nos sirvan de guía en un momento de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Sigo saludando aquí a Tomás, a Jonah Os, a Carmen, que cómo tener el libro y cuánto cuesta. Vuelvo y lo repito, el libro no tiene ningún costo, no vale nada. Vale en mi aspecto, que les dijera, de mi cariño y de mi consideración hacia ustedes. El libro, claro que tiene costo su producción, pero para ustedes no tiene ningún costo porque durante este año me acompañaron y por eso con gran aprecio y amor se los dedico a ustedes que han sido mi soporte en este año 2023. Y por eso seguiremos sacando algunos libros seguramente en el año 2024. Entonces eso quería decirles hoy, agradecerles, darles un feliz año, una Navidad muy próspera para cada uno de ustedes y recordarles que el año entrante, si Dios quiere y nos da vida, podemos nuevamente estar con ustedes en lives que estaremos iniciando, creo que hacia final de febrero, principios de marzo, porque al principio de año se tienen muchas otras actividades. Ustedes saben que yo soy la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería. Entonces, muchas gracias. Nos vemos el próximo año. Que la Navidad les traiga muchos regalos el Niño Dios, como siempre decimos, y que el año nuevo sea de mucha prosperidad para cada uno de ustedes. ¿A qué me dice Clema Sofía que le interesa el libro? Ya les dije, escriban y pueden tener sus libros. Muchas gracias por haber estado, por haberme acompañado y un abrazo grande, les mando un abrazo grande a cada uno de ustedes y sus familias, muy amables.